焦相残。A pesar de que este juego ya fue lanzado hace unos años, siempre he querido hacerle un análisis, ya que Streets of Rage es mi saga favorita de beat'em ups y tenía mucho tiempo sin realizar un juego de la misma desde la tercera entrega. Streets of Rage 4 salió en el año 2020 después de haber sido anunciado en el 2018 y desarrollado por Dotemu, Lizard Cube y War Crush Games. Sirviendo de continuación directa a Streets of Rage 3 y con un lapso de tiempo de 10 años, se nos presenta una vez más a los veteranos Axel Stone, Blaze Fielding y Adam Hunter con la misión de encargarse de derrotar al grupo pandillero de turno, quienes son nada más y nada menos que los hijos gemelos de Mr. X, el villano clásico de la saga y su imperio criminal. Acompañándolos estarán los novatos Cherry Hunter, hija de Adam, y Floyd Iraya, discípulo del Dr. Sang. Nada más empezar la partida nos daremos cuenta del majestuoso trabajo llevado a cabo por sus programadores. Atrás quedaron los gráficos pixelados de antaño, dando paso a unos escenarios dibujados a mano con infinidad de detalles y unos impresionantes efectos de iluminación. Charcos de agua, luces de neón, arcades en mal estado y locales de comida rápida, todos ellos dan vida al escenario ochentero de Wood Oak City, mientras nos caemos a golpes con los pandilleros. El estilo de arte en esta ocasión es bastante más oscuro que las anteriores entregas, pero no menos colorido, y a pesar de estar los personajes recreados como dibujos animados, sus complexiones, atuendos y movimientos son realistas en lo más posible. Y movimientos por doquier tendremos a nuestra disposición. Corriendo unos perfectos 60 frames por segundo, en Streets of Rage 4 no se han escatimado gastos para hacer que nuestros personajes tengan, sumado al ya clásico repertorio de movimientos normales, especiales y agarres, toda una gama de nuevas adiciones. Ahora podremos lanzar ataques especiales en el aire y contaremos con un super ataque especial que consumirá estrellas que conseguiremos en el escenario o cuando lleguemos a cierta cantidad de puntos. Otros cambios incluyen cómo se manejan los especiales esta vez, gastándonos solo un poco de energía que es recuperable si seguimos golpeando a los enemigos y no recibimos daño en esos momentos. El sistema de combos clásico ha sido aderezado con la posibilidad de golpear al rival cuando ha sido lanzado al aire, lo cual abre un abanico de posibilidades inmenso, y más si estamos jugando con otra persona y bien coordinados. Por supuesto, también contaremos con las clásicas armas que dejan caer los enemigos o las que encontramos en los escenarios, así como las bolsas de dinero o comida que ayudan a reponer nuestra energía. Todos los golpes e impactos que veremos en pantalla han sido realizados con sumo cuidado, para que cada efecto sea prácticamente sentido con peso por el jugador, haciendo que la sensación del juego sea muy inmersiva y agradable. Streets of Rage 4 cuenta con dos métodos de control, uno con 6 botones en el cual cada acción está asignada a uno de ellos, o uno más clásico, con solo 3 botones como solía ser en Sega Genesis, pidiéndonos que hagamos combinaciones de botones para algunas acciones. La longevidad del título está por encima de la media, algo más de 3 horas, ya que tendremos que luchar por las calles, barcos, drenajes y aeroplanos e incluso castillos durante 12 escenarios únicos. A esto sumémosle que hay bastantes cosas escondidas a lo largo de los mismos escenarios, stage secretos en forma de 16 bits, o a medida de que progresemos por los mismos iremos desbloqueando personajes clásicos con su look pixelado incluido, y hasta sus ataques especiales intactos.
Hablando de pixelación, Street of Rage 4 cuenta con varios filtros para la pantalla para que el juego se asemeje a los clásicos más aún. La dificultad de los enemigos y variedad, junto con la de los jefes, está un poco del lado alto. Y estos también no dudarán en usar o abusar de las mecánicas de combos nuevas o incluso el peligro natural de los escenarios, como lo son los precipicios o charcos de ácido, así como recoger armas y lanzarnos. Musicalmente, Street of Rage 4 tampoco defrauda. Yuzo Koshiro, junto con otros dos compositores, se dan de la mano para darnos un excelente soundtrack, a la altura de los juegos clásicos, aunque, personalmente, a este analista le sigue gustando más la banda sonora de la segunda entrega. Tendremos también varios modos de juego nuevos, como uno de entrenamiento, muy útil para aprender las nuevas mecánicas o movimientos nuevos, y el modo prueba, donde se nos exigirá completar unas secuencias para ir avanzando. También existe un modo versus jugador contra jugador y por supuesto el modo cooperativo, que puede ser usado en línea hasta por 2 personas adicionales. Hay una nueva expansión llamada Mr. X Nightmare, donde se incluyen 3 personajes jugables adicionales y varias misiones nuevas, pero al momento de este análisis no lo teníamos disponible. Street of Rage 4 es una vuelta a la vida de una de las sagas de beat'em up más importantes de la historia, y presentándose como probablemente su mejor y más completa entrega hasta la fecha, sin perder ni un ápice de lo que la hizo famosa en un principio, e incluso expandiendo la jugabilidad que presentaban los originales, y lo que nos lleva a pensar o soñar en cómo sería una nueva entrega de la saga Golden Axe. Uno de los mejores o quizás el mejor beat'em up disponible por el momento. Street of Rage 4 está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series S y X y Nintendo Switch. Esta versión fue analizada en Xbox One y Xbox Series S.